Oye, pero ¿por qué me pides un té siempre y luego sudas? Porque no sé. ¿Para qué tomas té? No sé, porque siento que ya para el ratito ya me despurgué. Bienvenidos a Jimena y Julio. Y bueno, hoy el tema es hablar de... Esas celebridades que ya pasaron al otro lado, pero que admirábamos mucho. O sea, celebridades que ya se murieron que te hubieran gustado Sí, o conocer. celebridades o gente importante que hubieras dicho, oye, qué chingón haberlo conocido, ¿no? Sí, ¿no? Yo voy a empezar con mi Venga, primera. la número uno. Celia Cruz. Quiero dar las gracias a todos. Todo aquel que piense que la vida es escena tiene que saber que no es así. Como no, más bien como, ahora sí que literal, irme de rumba con ella. Me imagino haciendo un reto con Celia Cruz. Sí, hubiera quedado muy Imagínate claro. acá. Sí, hubiera quedado muy bien. ¡Azúcar! Me hubiera gustado ser su amiga. Ajá. Y que me invitara tipo a un concierto y yo estuviera backstage con ella. Igual y sí que me invitara a bailar al escenario. Ok. Sí, ¿qué rola te sabes de Celia Cruz? La que acabas de cantar y un cachito. La vida es un carnaval. Confieso que una Ay, no canción. hay que llorar, que la vida es un carnaval. Bueno, yo te digo la mía, Whitney Houston. Tell me. ¡Qué buena esa! ¿Qué tal, ¿Sabes qué? Te la apoyo mucho. A mí Sí. también, porque ¿qué te Aparte- hubiera gustado aparte- de Whitney Houston? Varias cosas, pero no, muy guapa también, chavita. Guapísima. Es que vi su, en el avión de regreso, ahora que estuve en un avión muy largo, Ajá. me eché toda su vida y se me hace una pérdida para la humanidad. Para mí es la voz más Una bonita increíble que existe voz. en el mundo. ¿Cómo era esa canción? Acuérdate. Y cantó un pedacito. Esta, ¿no? Esa. Your English Esa very es good, que- ¿eh? You Very always good love English. you. Sí, I'll always love you. No, y puede ser la de I will always I will infrastructure, always love you. ¿no? Sí. Bueno, vas, esa- cántala. No canto, ¿cómo crees? Bueno, juntos, ¿va? And I will always love you. I will always love you. La neta, me hubiera gustado janguear con él, ser parte de Janguear su con él. crew, de su, ¿cómo se dice? Ahora, como traes, de su entourage. Entourage. ajá. ¿Sí? Mr. Frank Sinatra. Es un grande. Sweet, sweet. Wait, hold it. Sweet, sweet. Now just hold it. Sweet, sweet. Wait a minute. ¿Qué tan cool ser amiga de Frank Sinatra? Que Él te me invita a recuerda sus Nueva York, fiestas. Me recuerda a New Como York, que- me recuerda lujo, yates. ¿Qué le recuerda? Exacto. ¿Qué es? Como pues Yatecito, la lujo, época de Rolls Royce, verdadero glamour de las estrellas, la exactamente. verdad. Entonces como que así Un de... grande. No fumo, pero es como en esa época sí hubiera aplicado fumar. O ¿no? sea, te hubieras fumado uno, básicamente. Ajá, y como coñac, que tampoco me gusta, pero es como que lo que va, ¿no? De lo que veo en las películas. Mi canción La de favorita de Christmas, Frank la de Sinatra, Christmas, hay una no, hay variedad. muchísimas, pero obviamente un clásico, aparte yo viví ahí por muchos años, y es mi segunda casa. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray. Es que no sé I nada. want to be a part of it. New York, New York. Yo viví ahí 8 años, ahí nació mi hija Clara, ¿no? ¿Neta? Es de que mis ciudades poco sabes a favoritas. mí, que poco Es te de- importa. pero te quiero mucho y... Está bien. poco. Ok, Algo tu así. siguiente es Michael Jackson. Michael Jackson. Me hubiera encantado conocer. Nunca ¿Qué te pude hubiera ir, gustado? Nunca pude ir. Te ríes, cabrón. ¿Por qué te Porque ríes? ya sé, espero que no hubieras querido ir a jugar a su casa. De niño me hubiera gustado ir a su montaña rusa. Y me dio coraje porque yo decidí que lo iba a ir a ver y ahí se petateó. Yo lo fui a ver al Estadio Azteca. ¿Y qué tal? Voló. Voló. Al final, o sea, literal voló. Que sale con su cosita esta. Sí. Mi hermano era fan, muy fan. Tenía todas sus playeras, se hacía muy cañón. Entonces como que a mí también me marcó porque estaba muy chiquito. Ok, entonces Muy aviéntate un... o algo muy Michael Jackson. Muy bueno. No, ya algo. No sé. Un paso, algo. Un que te paso, recuerde a ¿eh? Michael Jackson. Me imaginé la del lobito o alguien que tenía. Ándale, ese fuera. No sé cómo era. Thriller. Thriller. So let me hold you tight and share up together. 'Cause this is Thriller. Era que- no. Thriller. Vas. Por favor, coopera. No puedo Ok, cantar y me- puedes hacer, no, nada más. Ok, puedes hacer 1, 2, Dos. 1, 2. Y viendo la cámara, va. Pues me siento como un gatito. Y mi tercero y último, porque son 3, Winston Churchill. Ah, eso está bien.
Winston Churchill. ¿Y qué te hubiera gustado hacer con Winston Churchill? Irme a tomar un café, literal, en las calles de Londres y así irme a tomar un café con él y platicar. ¿Qué opinarían de eso? Cómo gobernó, cómo... O sea, todo lo que pasó en esa época, la verdad es que me da mucho morbo de alguna manera. ¿Has visto Me The encanta. Crown? ¿Has visto The Crown? Sí, he visto The Crown. ¿Te Es gusta? buenísima, sí, Buenísima. claro. Buenísima. Entonces, de hecho, ahí como que todavía me rayó más Winston Churchill. Ajá. Did I say it right? ¿Tú? Muy bien, el tercero Último. mío que me hubiera encantado y más lo admiré ahorita fue Freddie Mercury. Pero es que ya no, Claro. o sea, tengo miedo de decir algo porque O sea, me quiero poner a cantar. Pero Freddie Mercury, sí, se los confieso, que yo de niño ponía su cassette, creo que era, muy chiquito. Obvio, cassette. Sí, muy chiquito. Y bailaba y cantaba en mi cuarto. Canciones, me acuerdo. ¿Tu favorita? Ay, Bohemian Rhapsody. puede ser, es la que canta, es la última, ¿no? De la película. ¿Viste la película? No la he visto, no, la neta no he visto la película. Sí, pero he oído no, obviamente sus No, pero yo creo sus- que esa, muy buena. The Queen me gusta muchísimo. Ok, Sí, ¿y la película te super rayó? Me rayó cañón. Vela a ver. Muy bien, sí, la voy a Lloré, ver. nos eché lagrimita. ¿Mm? Sí. Voy a cantar una canción en otro programa. ¿Para qué? Pero tú me vas a dar un pequeño coaching. Y yo voy a cantar un pedacito. ¿En serio? En serio. Que nunca lo he hecho y me gustaría quitarme esa pena. Sería como que siento que sería liberador. Aquí te invitamos Y podría a que ser te un sacudas las penas, podría ser Julio. un personaje un día Ajá. que yo pueda cantar. Muy bien, me está gustando tu actitud y te salvaste de hacer Freddie Mercury. Eso es lo que querías. La saqué. Dejarme en paz. Pues bueno, esos fueron nuestros 3 personajes que nos hubiera gustado conocer, pero pues que ya no la pelamos. ¿Y a ustedes quiénes les hubiera gustado conocer? ¿No? Participen, comenten, denle like Póngalo por ahí Compartan. y canten. y ya no un poco. sudes. Ya no pidas té cuando vengas aquí. Es que le echas algo a mi té o algo pasa. Porque